JD Lo News. Bienvenidos a JD Lo News, el noticiero en el que el Código Penal no se queda solo en los libros, sino que también lo relacionamos con las noticias que observamos en el día a día. Nos encontramos con el abogado Darío Galvis y quien les habla, John Campos. ¿Qué tal tu fin de? Cuéntamelo todo, por favor. Hola, Doc. Bien, pero también analizando las noticias de nuestro país y desafortunadamente viendo el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, Doc. Sí, Doc, no, un poco tristes, un poco anonadados con lo que realmente pasa en nuestro estado colombiano, Doc. El nivel de delincuencia todos los días aumenta. Impresionante, Doc. Pero de una manera, Doc. Y pues sí, de antemano le ofrecemos nuestro sentido pésame a la familia del ex senador y ex precandidato presidencial, porque sabemos que muy seguramente son quienes más están afectados en estos momentos, Doc. Bueno, Doc, sin más preámbulo, contémosle a la audiencia de qué vamos a hablar el día de hoy, Doc. ¿Qué noticias se va a llevar a cabo? Hoy vamos a hacer un programa especial, Doc. Hoy vamos a hablar específicamente del caso de Miguel Uribe Turbay. Vamos a analizar todo esto que pasó antes de que él falleciera por la tentativa de homicidio, pero lo que ya pasó ahora, actualmente, respecto al derecho penal, que ya estamos viendo un homicidio agravado y esto va a cambiar absolutamente todo para las personas que ya han sido capturadas. Ok, Doc, o sea, vamos a hacer un recuento, vamos a manejar una trazabilidad desde el 7 de junio del 2025, que fue el día del atentado, hasta el día de ayer, 11 de agosto de la anualidad, que fue cuando lamentablemente falleció el ex senador. ¿Sí? Efectivamente, Doc. Listo, Doc, pues contextualicemos a las personas respecto del tema. Atentado en contra del ex candidato presidencial y ex senador de la República, Miguel Uribe Turbay, Doc. El 7 de junio de esta anualidad, un menor de edad de tan solo 15 años aproximadamente disparó en repetidas oportunidades en contra del ex candidato presidencial, Doc, en el barrio justamente de Modelia, en el Parque El Golfito, en donde este se encontraba realizando un acto de su campaña, justamente, Doc. Posterior a ello, hubo diferentes tipos de capturas. Justamente en el día de los hechos fue trasladado Miguel Uribe Turbay al centro hospitalario más cercano y ahí 10 minutos después aproximadamente se llevó a cabo la captura del autor principal de este tipo penal o de este atentado, Doc. Sí. Entonces adentrémonos más allá, Doc, de qué ha pasado posterior al día del atentado. Efectivamente, Doc, como tú comentabas, en ese momento, pues unas horas después, él es trasladado a la Fundación Santa Fe en la ciudad de Bogotá para que lo atendieran las personas especializadas en el tema. Durante 2 meses él tuvo una mejoría, pero desafortunadamente los últimos 2 días antes del 11 de agosto empieza a complicarse su estado de salud. Okay. Hasta que finalmente el 11 de agosto a la 1:56 de la madrugada fallece desafortunadamente Miguel Uribe Turbay. Ayer, Doc, prácticamente. Ayer, efectivamente, Doc. Y pues esto trae un análisis jurídico y es ver esa responsabilidad porque todo cambió. Hasta el 10 de agosto, Doc, era tentativa de homicidio. Perfecto. Entender entonces que en este capítulo especial vamos a realizar una trazabilidad desde el 7 de junio, los 2 meses posteriores y lo que sucederá posiblemente posterior al fallecimiento del ex senador. ¿Sí? Efectivamente, Doc. Sí. Bueno, Doc, pues sin más preámbulo, adentrémonos un poco más en esta noticia que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Bueno, Doc, lo primero que vamos a analizar es la responsabilidad penal del adolescente que llevó a cabo la conducta directa en contra de Miguel Uribe Turbay, ya que él fue el que disparó. El único capturado en flagrancia. Efectivamente, pero aquí el análisis va a ser mucho más especial por la edad que tenía esta persona, ya que es un adolescente, y la ley penal va a actuar de una manera muy diferente con este adolescente, valga la redundancia, respecto a un mayor de 18 años. Ok, Doc, bueno, entonces analicemos los tipos penales que en su momento, porque ya muy seguramente van a cambiar a partir de hoy, se le imputaron al menor de edad de 15 años, ¿no? Efectivamente, doctor, cuéntanos, ¿cuáles son esos tipos penales? Doc, en su momento la Fiscalía le imputó al menor de edad el delito de tentativa de homicidio, artículo 103, obviamente pues la tentativa atenúa un poco más el tema de la condena y aunado a ello, Doc, le imputó el tipo penal de porte ilegal de armas, Doc. Estos tipos penales más o menos, ¿a cuánta pena o a qué tipo de condena se estaría enfrentando este menor de edad, Doc? Y si tiene algún tipo de beneficios aparte de los que tienen los mayores de edad, Doc.
Claro, efectivamente, Doc, es muy importante esa pregunta, porque si nosotros entramos a analizar como un mayor de edad, ahí toca hacer una dosimetría penal, se incrementan los delitos, pero como él es un menor de edad, establece el Código de Infancia y Adolescencia que el menor entre 14 a 18 años, cuando cometen unos delitos específicos, en el caso concreto, el homicidio, la pena mínima va a ser de 2 años y una máxima de 8 años. Por lo tanto, sin importar la cantidad de delitos que haya cometido, ese concurso heterogéneo o homogéneo, él efectivamente va a responder máximo por 8 años. O sea que, Doc, lo que te entiendo según lo que nos quieres decir a mí y a la audiencia es que el menor de edad, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, se puede estar enfrentando a una pena máxima de 8 años, ¿sí? Los mayores de edad, que si están imputados por los mismos delitos, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, aunado a ello, el uso de menores de edad para la comisión de un delito, ellos sí se pueden estar enfrentando a una pena máxima entre 50 y 60 años, claro, o 50, sí, entre eso, ¿sí? Claro, porque la conducta se agravó, Doc. Pero es importante analizar entonces algo, Doc. ¿Qué es esa tentativa de homicidio? Porque hasta estos 2 meses hemos estado hablando mucho de la tentativa de homicidio. ¿Y qué es esto? En pocas palabras, la tentativa, Doc, es cuando yo voy a cometer un delito, pero no logro que termine. No consumas el tipo penal. Exacto. Okay. ¿Por qué? Por circunstancias ajenas a mí. En este caso pertinente, él dispara, ¿cierto? Con el ánimo de asesinar. Exacto. Perfecto. Pero finalmente son los médicos los que logran impedir que falleciese en aquel momento Miguel Uribe Turbay. Entonces, por eso queda como una tentativa. Para palabras que no se entiendan, se intentó, pero no se logró lo que se esperaba. Doc, ¿y esto está taxativamente regulado en el Código Penal como tentativa de homicidio o lo encontramos dentro de otro tipo penal? Explícale un poco a los televidentes, Doc, por favor. No vamos a encontrar un tipo penal que diga tentativa de homicidio, pero sí vamos a ver que el Código Penal habla de la tentativa. ¿Y la tentativa qué es lo que hace? Cuando vamos a tipificar el delito y hacer la operación de cuánto van a ser los años de prisión, al ser tentado, esto va a atenuar, o sea, va a bajar mucho los años de prisión, pues por lógica, ¿cierto? Porque como no se consumió totalmente el delito, entonces baja mucho más la responsabilidad, y eso es lo interesante ahora con lo que estamos analizando, porque como ya falleció Miguel Uribe Turbay, ahora ya no hablamos de tentativa, sino que se consumió directamente el delito de homicidio agravado. Ok, Doc, bueno, tengo otra pregunta para ti, Doc. El menor de edad se encuentra capturado en este momento, ¿cierto? Él ya se encuentra en las instalaciones del ICBF, Doc. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tenemos clientes allá y las instalaciones del ICBF, Doc, allá las personas que están retenidas porque no están privadas de la libertad, de cierta manera, porque sí, salen, hacen, deshacen, vuelven, ingresan. O sea, esto es como un colegio o qué, Doc, porque pues igual imagínate, así sea menor de edad, si es un peligro para la sociedad, tiene que tener ciertas restricciones y ciertas limitaciones para estar libremente por el Estado colombiano. Claro. Sí, cuando los menores cometen una conducta punible, a ellos les pueden dar una clase de medida de aseguramiento, que es una medida de internamiento, y es en un centro especializado del ICBF, donde la persona pues va a estar allá mientras se dicta su sentencia. Ahora, algo muy interesante, ya cuando se dé la sentencia condenatoria, o en este caso pertinente sancionatoria, va a llevar a este joven a ese centro especializado y allá va a purgar la pena. Pero un dato importante, Doc, él tiene más o menos 15 años, sí, señor, según entiendo, y a él le llegan a dar 8 años. Pues él va a cumplir 18 años ahorita en 3 años, digamos. ¿Qué pasará cuando él cumple los 18? ¿Inmediatamente lo envían a un centro penitenciario y carcelario como La Modelo o La Picota? No. Él en ese mismo lugar, en ese centro especializado, va a continuar y va a purgar toda su pena, solamente que lo cambian, para que me entiendas, como ahí mismo dentro de la instalación, lo cambian de edificio, para que me entiendas que es una parte en la que están los que ya cumplieron 18 y los que no han cumplido 18. La gente dirá, ¿pero por qué no se da el cambio? Porque la idea es protegerlo y ayudarlo en su proceso de restaurar, y se cree que si se le hace ese cambio tan agresivo, Doc, de un centro especializado a una cárcel, no, se lo comen vivo, Doc. Exacto. El aparte que termina siendo peor persona, diría yo, a lo que Exacto. como ingresa al centro de retención del ICBF, Doc. Claro está, Doc. Entonces, respecto a la responsabilidad penal del adolescente, con este tema de que ya falleció Miguel Uribe Turbay, sigue exactamente igual, no hay mayor cambio. O sea, no le van a dar 10, 12 años, o sea, no, por más que se haya configurado ya, que se haya consumado el tipo penal de homicidio agravado, ya no va a tener más años de condena. Bueno, de sanción más bien, porque aquí no hablamos de condena, sino de sanción. Sentencia sancionatoria, efectivamente.
Bueno, Doc, entonces ahora adentrémonos a revisar la conducta imputada o los tipos penales endilgados, Doc, a este tipo alias el Costeño. Efectivamente. Bien, Doc, hablemos de Elder José Artiaga Hernández, pero ¿y quién es esta persona? Muchos de ustedes lo habrán escuchado en las noticias como alias el Costeño, Doc, presunto determinador o autor intelectual del atentado en contra del ex precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, Doc. Sí, Doc, lo hemos escuchado mucho en las noticias y aquí ya vemos que es como alguien muy importante, ¿no? Alguien importante detrás de los hechos de es como esa mente malévola que está detrás de cada tipo penal que se va a cometer aquí en el Estado colombiano y en todo lado. Claro, quien estuvo planeando detrás de que anteriormente lo llamábamos como autor intelectual, hoy en día se denomina como determinador de la conducta del tipo penal. Efectivamente, Doc. Una pregunta que yo tengo, Doc, que yo creo que todas las personas la tienen ahora. Como ya falleció Miguel Uribe Turbay, ¿cuál es el delito que se le va a imputar o cuáles son los delitos que se le imputan, valga la redundancia, a alias el Costeño? Me parece perfecta tu pregunta, Doc. Bueno, en relación a la pregunta que tú me estás haciendo, ¿cómo antes de su fallecimiento ya existieron unas audiencias preliminares con la cual fueron legalización, imputación y medida de aseguramiento? Sí. Dentro de esa diligencia que se llevó a cabo de imputación, efectivamente le imputaron el tipo penal de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de un tipo penal o de un delito, Doc. Claro. Bien, entonces, en este momento, posterior a su fallecimiento, la Fiscalía deberá realizar una nueva audiencia de formulación de imputación, adicionando, Doc, el tipo penal de homicidio agravado consumado, Doc. Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues anterior al día de ayer, Miguel Uribe todavía no ha fallecido, entonces se presumía una tentativa de homicidio toda vez que todavía se encontraba con vida. Como el día de ayer lastimosamente falleció, ya la Fiscalía debe adecuar ese tipo penal. ¿Por qué, Doc? Porque las penas son mucho más altas de la tentativa de homicidio al homicidio agravado consumado, Doc. Según entiendo entonces, Doc, ya se quita esta tentativa de homicidio y vamos a dejar ese homicidio agravado. En este caso pertinente, este homicidio, ¿por qué es agravado, Doc? ¿Por qué se agravaría? Sí, claro, efectivamente, Doc, para que la gente lo entienda, lo que se va a hacer es un reemplazo. Lo voy a hablar en palabras coloquiales, se va a reemplazar el tipo penal de tentativa de homicidio al tipo penal de homicidio agravado consumado. ¿Y qué nos refiere este tipo penal, Doc? Efectivamente parte del verbo rector, el que matare a otro. Pero ¿por qué se agrava esta situación, Doc? El Código Penal nos lo establece justamente en su artículo 104, Doc, las circunstancias de agravación, y justamente nos lo relaciona en el inciso 2, en el numeral cuarto, el cual nos refiere lo siguiente, Doc. Dice, artículo 104, la pena será de 500 a 700 meses de prisión si la conducta descrita en el artículo se cometiere 1, 2, 3 y llegamos al cuarto numeral. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de alguna organización política o religiosa y en razón a ello, justamente se le imputará el tipo penal de homicidio agravado consumado y obviamente ya este tipo alias el Costeño por la tentativa se estaría enfrentando más o menos, bueno, el homicidio simple parte de 208 meses y va hasta 408 meses. Como se atenúa un poco el tema de la condena, muy seguramente estaría pagando una condena inferior a los 208 meses. Ahora bien, a partir del día de hoy o muy seguramente mañana que se realice la audiencia de formulación de imputación por el tipo penal de homicidio agravado, la pena ya va a partir de 500 meses y tendrá una pena máxima, una condena máxima de hasta 700 meses de pena privativa de la libertad. Bastantes años de prisión que va a tener él. E interesante lo que tú dices porque efectivamente vemos que estos 700 meses son casi 50 y pico de años. 58 años, punto 3 meses. Sí, 58 años. Y en este caso pertinente la gente se preguntará ¿y cuál es la pena máxima que se puede dar en Colombia? Cuando es un concurso de delitos, como en el caso pertinente, que es un concurso de delitos cuando se cometen varios delitos al mismo tiempo, como en este caso que hablábamos que homicidio agravado, ¿cierto? Porte ilegal de armas. Entonces, si solo el homicidio le puede dar casi 58 años, los otros tipos penales o delitos
van a aumentarle otro tanto hasta poder llegar al máximo del tope, que serían 60 años de prisión, Doc. Ok, o sea que aquí en Colombia no se acumulan las penas como en Estados Unidos. No, efectivamente no. Máximo 60 años Máximo para 60. alias el costeño. Sí, por lo que hay concurso de delitos, Doc. Bueno, Doc, y yo tengo conocimiento de que hay dos personas que están buscando un principio de oportunidad o que estaban buscando un principio de oportunidad, Doc. Claro, Doc. Me gustaría resaltarle a las personas de qué se trata el principio de oportunidad, cuando hablamos de un principio de oportunidad. Sí, porque la gente lo escucha mucho y dice, pero ¿de qué trata esto? Entonces sería importante si le puedes aclarar a las personas en qué consiste el principio de oportunidad. Claro, Doc, para que las personas entiendan el principio de oportunidad. La finalidad de esta diligencia es extinguir la acción penal. ¿Sí? Entonces, la Fiscalía, Doc, tiene la posibilidad de suspender, interrumpir o dar por terminado el ejercicio de la acción penal, Doc. Ok, Doc, que esa acción penal es cuando la Fiscalía va a perseguir a alguien que cometió un delito, ¿cierto? Perseguirlo para imputarlo, acusarlo y presentarlo ante un juez para que un juez lo envíe a la cárcel, ¿cierto? Sí, efectivamente el principio de oportunidad tiene muchas causales, Doc. Obviamente dentro de ellas hay temas a veces condicionados, Doc, ¿sí? ¿Por qué? Pues la Fiscalía puede renunciar de manera inmediata a esa acción penal. Claro. Pero si yo quiero que la persona colabore dentro de esta investigación y que efectivamente diga, Pepito Pérez hizo esto, Pepito Pérez hizo esto, Pepito Pérez hizo aquello, claro, la Fiscalía tiene el término de 1 año para condicionar a esa persona y obviamente si cumple las condiciones que le refiere la Fiscalía, le va a llevar a cabo el principio de oportunidad. Si no cumple con las condiciones, precisamente no va a dar por terminada la acción penal, sino continuará a su siguiente etapa, muy seguramente acusación y posteriormente a la etapa de juicio oral. Claro, Doc. Entonces, como te entiendo, efectivamente puede que la Fiscalía inicialmente renuncie a la acción penal en unos casos específicos, sí, señor, pero en unos casos pertinentes va a decir, no, venga, usted le voy a dar este beneficio, pero si usted colabora con la justicia, como se escucha comúnmente, y hasta que esa persona demuestre que cumple, va a quedar suspendido ese principio de oportunidad, y cuando la persona cumpla, ahí sí efectivamente se extingue. Y algo importante, para que las personas entiendan, el extinguir la acción penal, ya sea de renuncia inicial o suspensión, esto va a llevar a que la persona en algún momento va a pisar la cárcel o nunca pisará una cárcel. Ok, Doc. En ese caso pertinente. No, nunca va a pisar una cárcel, Doc, porque pues, finalmente el principio de oportunidad busca extinguir la acción penal y que la persona es un tipo de archivo de proceso. Para que quede en libertad totalmente. Sí, para que las personas lo entiendan, ya hasta ahí llega el proceso, no va a ser investigado nuevamente por los mismos tipos penales. Este vivo ejemplo, Doc, lo vemos mucho acá en la oficina. En los procesos de violencia intrafamiliar, Doc. Aquí muchas mujeres llegan que denunciaron a su esposo o que muy seguramente la denuncia se fue de oficio por el vecino, por X, por Y, porque llegó la policía, pero finalmente ella no desea continuar hasta condenar a su pareja sentimental. Pues obviamente nosotros los abogados buscamos con la Fiscalía General de la Nación llegar a un principio de oportunidad porque pues finalmente no son delincuentes, muchos, ¿no? Porque pues aquí hay tipos de tipos. No, y es que por eso es difícil que en un principio de oportunidad precisamente por esto, porque significa que la persona no va a responder penalmente ni ir un solo día al centro penitenciario y carcelario. Ahora se dio una nueva modificación con la reforma a la justicia que tenemos del Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, pero igual este principio de oportunidad sigue siendo algo muy de manera excepcional. Doc, bueno, tú me preguntaste, a este tipo, el costeño, alias el costeño, ¿se le puede realizar un principio de oportunidad? El Código de Procedimiento Penal establece, obviamente, unas ritualidades para que se lleven a cabo y también unas exclusiones para que no todas las personas que cometen todos los delitos puedan acceder a este beneficio, porque de cierta manera es un beneficio que les otorga el sistema penal acusatorio a las personas que están siendo investigadas. Entonces, efectivamente, Doc, para el caso concreto de alias el costeño no operaría el principio de oportunidad, toda vez que este fue imputado como determinador de la conducta punible, Doc. Claro, Doc, es verdad lo que nos comenta el Doc, porque hay algunas causales que establece el Código de Procedimiento Penal donde dice que este principio de oportunidad no se da. De pronto en otras causales puede ser probable, pero eso es una hipótesis, no podemos asegurarlo. Pero lo que tú dices, Doc, efectivamente lo más seguro es que no se le pueda dar en el tema de colaborar. Sí, porque yo tengo entendido que hay dos personas adicionales, alias Gabriela y otra persona, un conductor del vinculado al proceso, Doc, que efectivamente están buscando un principio de oportunidad, señalando muy seguramente a alias del costeño, y ellos ayudaron también a la investigación y a las capturas posteriores al tema del atentado, ¿no? Sí. Pero
Como tal, para alias El Costeño no habrá principio de oportunidad. ¿Puede él tener otro tipo de beneficios, Doc? Si él se allana cargos, ¿puede llegar a algún tipo de preacuerdo para atenuar o que le hagan algún tipo de rebaja, ya que no opera el principio de oportunidad para alias El Costeño? Claro, Doc, es importante esa pregunta y eso es lo que ahorita la gente está diciendo, venga, pero si ellos los capturaron antes de que falleciera Miguel Uribe Turbay, pues ya se les había imputado otro delito diferente como tú lo explicaste y muchos de ellos quizá ya celebraron preacuerdos, que un preacuerdo ¿qué es? Yo llego y voy a negociar con la fiscalía, digo, bueno, usted me está acusando de un delito, yo voy a reconocer que lo hice, pero obviamente bájeme los años de prisión, lleguemos a un acuerdo en cuánto va a quedar la pena, con el fiscal se dice, no, mire, la pena va a quedar en tantos años, eso vamos y se lo presentamos a un juez de conocimiento, porque el juez le tiene que impartir la legalidad, tiene que decir si lo acepta o no lo acepta. O sea, no está autonomía del fiscal. No, eso es, el juez tiene que aceptar o no aceptar, y si en el caso pertinente ya se aceptaron algunos preacuerdos, en este caso todo va a cambiar, porque como ya hay un nuevo tipo penal que es el homicidio agravado, entonces ya toca hacer una nueva negociación. Pero alias El Costeño podría hacer una negociación, podría hacer un preacuerdo, pero bajo las condiciones actuales donde este delito se agravó, hablábamos de casi 50 y pico de años hasta casi 60 años, quiere decir que un preacuerdo, por bajito que sea, no va a ser mínimo unos 30 años. Me acaba de surgir una pregunta, Doc. O sea que si ya hubo una audiencia de formulación de imputación por el tipo penal de tentativa de homicidio y la fiscal deberá realizar una nueva audiencia de formulación de imputación ahora por el tipo penal de homicidio agravado, alias El Costeño, en primera audiencia, en la primera imputación, no aceptó cargos. ¿En esta tendrá la posibilidad nuevamente de allanarse a los cargos endilgados por la fiscalía? Claro, Doc. Esa pregunta es importante también porque ya hablamos de lo que es un preacuerdo, pero en el preacuerdo yo acepto cargos bajo una negociación con la fiscalía. Sí. La modalidad que tú nos comentas, que es el allanamiento a cargos, que significa aceptar cargos. ¿Qué es esto? Usted le dice, mire, se le está imputando este y el otro delito. ¿Usted acepta que cometió ese delito, sí o no? Si digo sí, dependiendo de la etapa procesal, van a haber unos beneficios. En este caso pertinente, si es en la audiencia de imputación, me pueden dar un descuento hasta del 50%. Pero aquí mucha gente dirá, pero entonces, ¿cuál es la diferencia de aceptar cargo con el preacuerdo? En el preacuerdo ya se va a hacer una negociación de en cuánto va a quedar los años con el fiscal, y eso se le presenta al juez. Pero cuando yo me allano a los cargos, esto se va a presentar ya es ante el juez, pero el juez sí va a hacer efectivamente la dosimetría penal normal de inmediato para ver en cuánto me queda la pena. Por lo tanto, yo no voy a saber, sé que me pueden hacer un descuento hasta del 50%, pero no sé en cuánto va a quedar definitivamente la pena a imponer. Pero efectivamente, alias El Costeño podría celebrar un preacuerdo o podría efectivamente allanarse a los cargos en esta nueva imputación, Doc. Bueno, con base a lo que nos dice el Doc, consejo del día: si ustedes lo cogen o lo capturan en flagrancia por X o por Y motivo, no acepte cargos en la audiencia de formulación de imputación, porque el juez no tendrá consideración la misma dosificación de la pena a como la va a tener en un preacuerdo, que muy seguramente ya partimos del 50%, sí, hasta el 50%, digo, de la atenuación de la condena, Doc. Efectivamente. Porque pues igual si allana cargos va condenado. Sí, igualmente que en el preacuerdo. Tanto el preacuerdo como allanarse a cargo, la persona sí va a ir a la cárcel. Ok, Doc. En el principio de oportunidad es donde la persona no iría a la cárcel, que fue el que explicamos anteriormente. Perfecto, Doc. Ahora hagamos un análisis, Doc, de las personas que efectivamente ya también fueron capturadas, aparte de alias El Costeño y aparte del menor de edad, que también tuvieron cierto tipo de participación en este atentado en contra del ex precandidato presidencial, Doc. Sí. Hablamos de Catherine Andrea, alias Gabriela, Doc. Esta persona también imputada por el tipo penal de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de un tipo penal, sería la persona, presuntamente la pareja de alias El Costeño, y quien habría llevado el arma para dársela efectivamente el día del atentado al menor de edad para que éste fuese y consumara el delito, Doc. Okay, Doc. Hablamos también de William Fernando González, igual se les imputaron los mismos tipos penales. Sí. Este también era una de las personas que encontraron los videos que iba dentro del vehículo, el Spark Gris, no sé si lo tengas en conocimiento, que me llegó una imagen justo en este momento, sí, del tema, y Carlos Eduardo Mora, quien iba conduciendo ese vehículo, Doc. Ellos son otros 3 de los capturados, Doc. Tengo entendido que también Cristian Camilo, que era la persona
que tenía que esperar al menor, Doc, después del atentado, posterior a haber cometido el atentado y haber consumado el asesinato en contra del ex precandidato presidencial, Doc. ¿Qué es la coautoría, Doc? ¿Cuál es? Bueno, Doc, en este caso en concreto hablamos de coautoría impropia, toda vez que cada uno se dividió su trabajo y su tarea para hacer su tipo de participación para cometer esta conducta, Doc. Sí. ¿Qué es la coautoría? Cuando dos o más personas se concertan para justamente ir a cometer un tipo penal o algún tipo de delito, Doc. Claro. Esa es la coautoría. Por eso a ellos se les imputaron los tipos penales de coautoría. Y por eso es que alias Gabriela y una de las personas que iba dentro del vehículo está buscando el principio de oportunidad. Claro. Porque a comparación de alias el Costeño, ellos no entran como determinadores, sino como coautores del tipo penal. O sea que para ellos sí puede darse la hipótesis de que se presenta un principio de oportunidad. Ahí vamos con otro asunto, Doc. Hasta el día de ayer, efectivamente, tengo conocimiento de que sí, ellos venían buscando el principio de oportunidad y fueron que dijeron, alias el Costeño hizo esto, tales todo. Personas también participaron, efectivamente. Pero para el tipo penal de ayer, Doc, que se configura ya que se consuma el tipo penal de homicidio agravado consumado, realmente no creo que la Fiscalía vaya a continuar con ese principio de oportunidad, porque como hablábamos ahorita, sigue siendo un beneficio y pues las personas sí tuvieron cierto tipo de responsabilidad, Doc, en este atentado. Sí, efectivamente, Doc. Entonces ahí lo que se podría presentar era lo que hablábamos ahorita de alias el Costeño. Se podría dar un preacuerdo de un allanamiento a cargos, tal cual como lo explicábamos con alias el Costeño. Se puede dar efectivamente que ellos o hagan el preacuerdo y les bajen y les digan cuánto tiempo va a quedar negociando con la Fiscalía, o se allanen a los cargos en esta nueva imputación, porque a ellos también le van a hacer la nueva imputación, porque hay que cambiar de tentativa de homicidio a homicidio agravado, Doc. Bueno, Doc, tienen que tener en cuenta que la definición del concierto para delinquir viene siendo la misma definición que la coautoría, solo que la coautoría es un tipo amplificador y el concierto para delinquir sí es un tipo penal consagrado en nuestro compendio normativo penal, Doc. O sea, sería como cometer otro delito. O sea, el concierto para delinquir es como si hubieran cometido otro delito. Exactamente. Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia entre coautoría y concierto para delinquir? Los dos se basan en que dos personas o más se concertan para la comisión de un delito. Pero la diferencia está en que en el tipo penal del concierto para delinquir, las personas o esta organización tienen ánimo de permanencia. Exacto. ¿Y qué es el ánimo de permanencia? Se preguntarán ustedes. Que ya se han concertado para cometer más de un ilícito, que no solamente se configuró para cometer, voy a ir a robar con el doctor Hernán Darío y me voy a robar un celular, pero solo nos robamos un celular. Efectivamente nos concertamos para ir a cometer un delito, no para ir a cometer en repetidas oportunidades más de un delito o el mismo delito aquí y allá. No, es muy importante eso que dices, Doc, porque eso lo estableció la Corte Suprema de Justicia para diferenciar lo que es la coautoría con el concierto para delinquir, porque tienden a ser un poco enredados, ¿no? Porque se parecen mucho, pero bueno, la coautoría es un dispositivo amplificador del tipo. Se colocaron de acuerdo dos o más, se dividen las funciones para cometer un delito una sola vez, una sola actividad, y el concierto para delinquir ya están con ánimo de permanencia de llevar a cabo la conducta delictiva. Exactamente. Perfecto. Entonces, háblanos tú un poco, Doc, del tema de la autoría y participación. Efectivamente. Cuando una persona comete un delito, se habla que puede ser autor, o sea, puede ser autor directo de la conducta, que es el que va y comete el tipo penal directamente. O sea, yo lo analizo, yo lo pienso, yo lo estructuro y voy y lo cometo directamente. Tengo el dominio del hecho, como se habla efectivamente. Después viene el coautor propio, que es dos o más que cometen el mismo tipo penal, y después la coautoría impropia, que son dos o más, pero hay una división de trabajo. Esos son los autores. Y los partícipes va a ser el determinador, que es el que utiliza un tercero para cometer el delito. El tercero sabe que va a cometer un delito efectivamente. Después vemos aquí como tal el cómplice, que es una figura que se ve que no tiene dominio del hecho, pero puede intervenir. Y finalmente un interviniente, que es una figura jurídica, que es una persona que comete el tipo penal, pero no está en las condiciones típicas para cometerlas, porque el Código Penal establece que lo tiene que cometer una determinada persona específica, y el interviniente termina cometiendo ese delito, pero no tenía que cometerlo. Pero bueno, todo esto es un tema un poco extenso y complejo, pero lo importante de analizar el día de hoy es lo que es la autoría, la coautoría y el determinador, que son lo que se está analizando hoy en el delito de homicidio agravado en contra de Miguel Uribe Turbay. Bueno, Doc, en conclusión con el capítulo de hoy, para que las personas tengan conocimiento,
antes del día de ayer del fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, estas personas todas iban a responder ante la justicia penal por los tipos penales de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos. Como posterior al día de ayer falleció, la Fiscalía General de la Nación realizará una nueva audiencia de formulación de imputación, valga la redundancia, imputando un nuevo tipo penal como lo es el de homicidio agravado, Doc. Entonces sí, Doc, sí cambia la responsabilidad para todos los partícipes de estos tipos penales antes del fallecimiento del ex precandidato presidencial y posterior a su fallecimiento, Doc. ¿Por qué? Porque las consecuencias van a ser mucho más graves y muchas de las personas que querrían tener algún tipo de beneficio ya no podrán acceder seguramente a estos beneficios, Doc. O sea que prácticamente en estos momentos se les complicó el tema con el fallecimiento del precandidato presidencial, Doc. Efectivamente, Doc. Bueno, recuerda que somos JD Law News, donde las noticias no se explican con especulaciones, sino con leyes. Y tengan presente que si quieren ustedes que analicemos jurídicamente cualquier tipo de noticia, déjenla en los comentarios que muy seguramente la llevaremos a cabo en uno de nuestros próximos capítulos. JD Law News.